la gente está en psicosis, hay preocupación, mucha preocupación. Nuevamente Estados Unidos de rodillas ante el mundo. Esto está afectando bastante. El nivel de alerta, como bien dice, se ha elevado ya a amarillo, que significa de que, bueno, pues hay posibilidades de ataques de terroristas. Cambió el nivel de alerta desde ayer, pero en lo que es los estados del noreste de los Estados Unidos están en un nivel de alerta todavía más alto. Todo esto tras los bombazos. ¿Qué pasa en esta región del Valle de Texas? Bueno, los puentes internacionales fronterizos con México están a la expectativa. Los voceros de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron a nuestro medio que a pesar de que no han recibido ninguna notificación ni se han hecho cambios, están vigilantes y a la expectativa. Como sabemos, los puertos internacionales con México y con Canadá desde hace años están acondicionados con equipo para detectar las llamadas bombas sucias y material radioactivo. Y bueno, funciona la mayor parte del tiempo. Los miles de agentes aduanales que están apostados en los puentes internacionales también están bastante armados, dotados de armas de alto poder, como las escopetas M4 y las 12. Estos 17 puentes que, por ejemplo, unen a lo que es Tamaulipas con Texas, están trabajando a toda su capacidad. Y justamente ayer que sucedió esa terrible tragedia en Boston, vimos mayor lentitud en los cruces. Los tiempos de espera fueron mayores que de costumbre, por ejemplo, para tratarse de un lunes común. Todo esto fue debido a las revisiones. Estas eran más exhaustivas y el uso de los rayos X todavía más frecuentes que de costumbre. Esta tragedia, los bombazos en Boston, Massachusetts, encienden los focos rojos de alerta nuevamente en los Estados Unidos. Como sabemos, fueron 2 las explosiones que cimbraron las calles de esta linda ciudad. Las autoridades lograron desmantelar una tercera bomba y se está hablando todavía de 2 más. Hasta el momento hay reportados 3 muertos, lo más lamentable. Tenemos también un niño de 8 años muerto en esta tragedia. Los hospitales están completamente abarrotados. Recibieron más, alrededor de 150 heridos. 8 estaban hasta anoche en una condición crítica. Y de todo el total de los niños lastimados por estos bombazos, por lo menos 8 eran niños. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dice que algunas ciudades del noreste del país, como lo es Nueva York y Washington, la alerta es naranja. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el riesgo es alto de un ataque terrorista hacia esa parte de los Estados Unidos. El resto del país estamos en alerta amarilla. Ya este acto ha sido considerado como un acto terrorista. El FBI ya está revisando los videos, las últimas llamadas en el área. Y bueno, nuevamente Estados Unidos está herido. Otra de las situaciones que trajo esto es que lo que se esperaba, el anuncio de la reforma migratoria para esta mañana, quedó pospuesto. Y ocurre algo interesante. En el 2001, cuando se iba a anunciar la reforma migratoria, ocurrieron los ataques fronterizos. Nuevamente, en este 2013, se anuncia la reforma migratoria, y nuevamente un ataque terrorista. ¿Será casualidad? Una terrible casualidad. La realidad es que los Estados Unidos nuevamente ahorita está de rodillas. Definitivamente, y esto lo dice también Cookies, que ese problema del terrorismo, nadie somos inmunes. Esa gente, bueno, ya sabemos, radicales, y esperemos que esto sea nada más, que quede hasta allí, ¿no? Y no se vaya a elevar más esta situación. Como bien dice, la atención está por muchos países, el problema de Norcorea también. Vamos a esperar que sean razonables, porque en una guerra nadie gana, todos perdemos.